Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Fresh Talks, este espacio en donde intentamos resolver todas las claves para crear equipos de alto impacto. Hoy tenemos un invitado especial, traemos a alguien de fuera, de nuestra comunidad, es un partner, Miguel de Bisiesto, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, María, de estar por aquí. Muchas gracias por darme este espacio. Gracias a ti por acompañarnos, Miguel. Si quieres, primero te presentas y presentas Bisiesto para darle contexto a oyentes y a espectadores. En Bisiesto somos un equipo que nos dedicamos a construir productos digitales enfocados al marketing y a las ventas de las empresas. Creo que aportamos una visión un poco distinta a lo normal, es que tenemos una visión muy holística. Sabemos que un producto digital al final es una conjunción de muchas fuerzas diferentes y todas esas fuerzas están dentro de la casa, ¿no? Lo que tiene que ver con experiencia de usuario, con negocio, con desarrollo, con marketing, son parte de nuestros equipos y aplicamos ese conocimiento para estos productos digitales. Muy bien, Miguel. Pues por dar un poco del contexto de esa relación que tenemos con Fresh, nuestro equipo está trabajando junto al equipo de Bisiesto en un proyecto que no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, va a ser muy superficial para que luego tú nos cuentes un poco más, pero estamos evolucionando, la cultura y el objetivo es crear, pues es una cultura de colaboración, contribución que ayude a los managers a gestionar mucho mejor a los equipos. Entonces, Miguel, vamos a empezar por el punto 1 y es ¿cómo surgió esta colaboración? Yo te hago varias preguntas y tú así me cuentas todo el contexto, ¿vale? ¿Cómo surgió la colaboración? ¿Cuáles eran los objetivos iniciales del proyecto? Y un poco en qué momento decidisteis empezar a trabajar con Fresh o identificasteis que había algo que necesitabas resolver. Genial. Bueno, pues nosotros como una empresa inquieta en el sentido de que nos importan mucho las personas y que creemos que somos capaces de generar un impacto positivo tanto en las personas que trabajan en Bisiesto como en las personas y empresas con las que trabajamos, da igual que sean clientes o que sean proveedores o los llamemos partners o como queramos. Un poco con esa visión que tenemos, estamos seguros de que nuestra cultura puede permear y llevarse mucho más lejos que simplemente ser un póster pegado en la pared, ¿no? Entonces, habíamos oído hablar de vosotros a través de algún contenido de estas charlas, por ejemplo, a través de José en las redes, y os teníamos como una referencia, que más nos habían llegado muy buenas impresiones de otras empresas que habían trabajado con vosotros. En nuestro caso teníamos un reto específico que era construir planes de carrera. Nosotros dentro del equipo, pues vamos creciendo y cada vez a medida que vamos avanzando, no solamente somos más exigentes a la hora de cómo entregamos nuestros proyectos, de nuestra propia metodología. Las propias personas que trabajan en Bisiesto van viendo esa madurez y ese recorrido y van, entre comillas, muchas comillas, exigiendo también tener una idea de cómo cómo vamos a crear sus planes de carrera, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos. Este fue el disparador de notar esa necesidad pues un poco más acuciante que intentamos hacerlo por nuestra cuenta y no fuimos capaces. Y entonces, pues siguiendo ese halo de buenas referencias, os contactamos y empezamos a trabajar uniendo ahora todos los puntos desde la cultura, una cultura que nosotros ya teníamos, digamos que instaurada de forma profunda y consciente, pero fuimos capaces de, gracias a vuestro equipo, en este caso además ayuda brutal de Fer, el consultor que ha estado acompañándonos durante todo el camino, pudimos coger nuestros valores, trabajarlos en equipo, de ellos extraer comportamientos y esos comportamientos, es curioso, ya sabes qué cosas se esperan de las personas que están en Bisiesto, ya no solamente somos de esta manera, pero qué significa ser de esta manera. Y sobre esos comportamientos hemos podido construir diferentes tipos de roles, ¿no? Vale, de este comportamiento, ¿qué se espera de un mid, de un junior, de un senior? Hemos podido tangibilizar todos esos valores en elementos estratégicos que nos van a ayudar a contratar, a despedir, a ofrecer feedback a nuestros compañeros también y compañeras. Y por lo tanto hemos convertido esos valores en una herramienta brutal también de comunicación interna y de crecimiento, y a partir de ahí nos habéis dado, digamos, esas bases que no habíamos sido capaces de construir para que podamos seguir en el camino de construir nuestros planes de carrera para nuestro equipo. Así que ha sido un camino, la verdad, que probablemente se cuenta muy rápido, pero que te remueve por dentro y te da herramientas que probablemente no van a caducar nunca ya. Pues sí, Miguel, la verdad es que has dicho algo muy interesante y es la palabra tangibilizar. Cuando hablamos de cultura, la cultura es un concepto que muchas veces es muy efímero o muy idealista. Vamos a ser empáticos o vamos a estar alineados por innovación, pero cuando aterrizas un valor a un comportamiento, una habilidad, pues ya tienes eso. Primero puedes definir un plan de carrera, pero además puedes definir la dinámica en general de tu equipo. Miguel, has hablado de algo también muy importante y que nos encanta en Fresh, la verdad, porque es un tema que yo creo que sale en todas las Fresh Talks y es el tema del feedback, ¿vale? Entonces, yo quisiera que nos contaras, por favor,
¿Cómo habéis perfeccionado ese proceso de dar feedback y cómo esto ha influido en esa evolución de la cultura que nos estabas contando? Primero doy un breve contexto para que se entienda dónde os metíais, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, nosotros teníamos la impresión de que éramos, espero que se entienda el concepto, un poco buenistas. Como somos gente muy empática y además en nuestro sector creo que es muy importante rodearse de gente sensible porque los trabajos que hacemos requieren sensibilidad. Requieren sensibilidad ante, por supuesto, la estética, también las emociones, a todas esas cosas que parece que es a que huelen las nubes, ¿no? Que decías que hay que tangibilizar. Pues para tangibilizar eso hace falta gente muy empática. Entonces, la manera que tenemos de comunicarnos siempre es como pues intentando ser muy educados, tener quizás pues mucho cuidado al decir las cosas. Y nuestro nivel de velocidad también y de exigencia nos obliga a poder decirnos las cosas muy claramente. Por supuesto, de forma educada, por supuesto, de forma sensible, pero quizás echamos en falta poder comunicarnos de una forma mucho más directa. Cuando empezamos a hablar con vosotros, una serie de dinámicas que hemos ido haciendo han culminado finalmente en que tengamos literalmente una herramienta, un sistema de cómo podemos construir el feedback de manera positiva para nuestros compañeros y compañeras y además podemos apoyarlo, siguiendo el hilo anterior, en nuestros comportamientos esperados y valores esperados. Y ahora que ya han pasado unas semanitas y unos meses de este primer ejercicio, voy viendo cómo de repente me meto en el chat y veo que una persona le está contando a otra, en esta situación concreta que pasamos, ocurrieron estas cosas, creo que no has estado cerca de este comportamiento que era el esperado y esto ha provocado estas cosas. O sea, digamos que estamos siendo capaces de comunicarnos de forma muy directa, súper educada, pero sobre todo muy accionable. Y ya no es solamente un tema de poder decirte las cosas, sino que cuando te las digo puedas asegurar que van a suceder, que va a haber consecuencias positivas, que vamos a sacar el máximo partido de nuestros equipos. Entonces, esto podría parecer que es una herramienta fabulosa pues para mí, para gestionar a los diferentes equipos o para un manager, pero se ha convertido en una herramienta que todas las personas de la compañía estamos utilizando para mejorarnos mutuamente. Y la verdad que es uno de las patas así como que uno se imagina que, bueno, oye, a ver si podemos generar un feedback un poco mejor y vas evolucionando en ello y dices, Dios, ¿cómo me está cambiando esto por dentro? ¿No? Lo puedes ver en conversaciones, en reuniones, en exposiciones de los compañeros, es una pasada. Sí, también es cierto que creemos que, no lo sé, cambiar la cultura es algo muy de a largo plazo y cuando te fijas muy bien está en el día a día, la verdad. Entonces, cuando comienzas a aplicar todas esas cosas, pues empiezas a ver todos los beneficios. Hay algo que de normal trabajamos con los clientes y es, a lo mejor es un concepto un poco técnico, pero bueno, ya nos explicarás tú un poco la perspectiva que tienes y es el diccionario de comportamientos culturales, ¿vale? Y esto nos permite también identificar o que las propias personas identifiquen el rol que tienen, es decir, un junior, un middle, un senior. ¿Cómo lo habéis visto en Bisiesto? Pues mira, esto es justo lo que contaba al principio, ¿no? De cómo a partir de los valores, de cosas que teníamos ya muy, muy trabajadas, muy interiorizadas, hemos podido desagregarlos en pequeños comportamientos. Además, lo hemos hecho en equipo, hemos construido, gracias, acompañados por vosotros, hemos construido entresacado quizás cuáles son los comportamientos asociados a cada uno de nuestros valores, a veces 8, a veces 12, a veces 10, los que fueran, y a partir de ahí hemos podido establecer diferentes tipos de momentos que puedes estar viviendo en la compañía por tu experiencia, por tu capacidad, por tu recorrido previo y por tu proyección, ¿no? Y sobre esos momentos, pues si eres middle, si eres junior, si eres senior, si eres, bueno, digamos, dividiéndolo como nosotros hemos creído que teníamos que hacer nuestro recorrido de plan de carrera, hemos podido asignar cada uno de esos comportamientos asociados a los valores para saber, insisto, qué se espera de cada persona. Hay por ahí quien dice que la cultura son esos comportamientos e ideales compartidos. Hay quien lo baja así un poco como mucho más pragmático y dice que la cultura en una empresa es cómo contratas, cómo despides y cómo incentivas, ¿no? Para nosotros, tener un diccionario de comportamientos esperados para cada uno de los tipos de puesto y dentro de las posiciones que ocupa cada persona, tenerlo literalmente casi como un recetario, nos permite ir a contratar además de, pues sí, por el feeling, esas cosas que a veces son muy difíciles de tangibilizar, tengo un diccionario en el que puedo intentar explorar cómo de cerca está la persona que quiero contratar de esos comportamientos esperados para mí, que al final son reflejo de los valores que estamos poniendo. Cuando planteo si un compañero o compañera ha cumplido sus objetivos, aparte de los objetivos concretos que tenemos de, oye, hay que llegar a este KPI o hay que conseguir este tipo de resultado, tenemos todo lo que hay alrededor, que es la forma en que lo has hecho. ¿Y cuál es esa forma? La forma que marcan nuestros comportamientos, que además
lo bonito de haberlo trabajado con vosotros y en equipo, con las personas involucradas de Bisiesto, es que no es que yo llegue aquí porque me sale de las narices y sea el más listo del barrio y coloque pues estos son nuestros comportamientos, sino que hemos construido desde la base, los hemos entresacado, hemos visto qué era lo que nos hacía sentir cómodos y qué creíamos que deberíamos exigirnos a nosotros mismos en cada punto. Por lo tanto, cuando evaluamos luego después sobre esos comportamientos, es una evaluación que ha sido consensuada por todo el mundo y construida entre todos. Es muy, muy interesante y es otra de esas cosas que seguramente no es donde lo hemos dejado ahora, sino todo lo que va a poder evolucionar, ¿no? A partir de ahora, cómo podemos luego esto seguir bajándolo a tierra y cómo los propios equipos, en el caso de Bisiesto, están ya trabajando en iteraciones de esta parte, ¿no? Para bajarlo luego a diferentes departamentos, a diferentes roles y tangibilizarlo en otros sentidos también. Sí, Miguel, es algo que tiene muchísimo valor, como tú comentas, y además, porque primero permite que cada persona vea el papel que cumple dentro de la organización, pero el hecho de construirlo en equipo hace que también todo el tema de autonomía y ownership se trabaje muchísimo y eso es algo que es clave a la hora de crear equipos de alto impacto. ¿Cómo has logrado fomentar este sentido de responsabilidad en Bisiesto? Pues la verdad es que no, te diré que no ha hecho mucha falta empujar. O sea, yo creo que es algo que de manera innata teníamos, pero claro, tú puedes tener una persona muy motivada, muy capaz y muy responsable. Hay una frase por ahí que últimamente la tengo grabada y lo peor es que no me acuerdo de quién es esa frase, que decía algo así como: si no sabes a dónde vas es bastante probable que no llegues. Entonces, con estos comportamientos, pues creo que estas personas con iniciativa, con capacidad de ownership, ahora sabemos a dónde vamos, sabemos qué se espera de nosotras, ¿no? Y me parece muy interesante. Miguel, y si vamos al día a día, porque de normal en el proceso de Fresh, corrígeme si me equivoco, nosotros también nos encanta esta palabra y es los rituales. Eso al final ayuda muchísimo a hacer que la cultura se sienta en el día a día. ¿Qué ritual crees tú que ha sido clave en Bisiesto? Pues si hablamos de rituales, aquí sí que vamos forrados de ellos, porque como en Bisiesto trabajamos en remoto desde pues, el momento de pandemia, con lo cual ya llevamos más tiempo en remoto que de lo que estuvimos juntos y además la mayoría pues somos gente nueva, ¿no? Que antes no estaba. Este tipo de ceremonias que tenemos son súper interesantes. Por ejemplo, tenemos una reunión weekly semanal en la que organizamos todos los proyectos. La vamos evolucionando de manera continua. En este momento prácticamente no trabajamos proyectos, sino solamente trabajamos lo que serían alertas, momentos en los que el equipo podría encontrarse, porque ya hemos hecho un trabajo previo de compartir cada persona sus agendas. Hay una persona, sus mesas de trabajo, y hay una persona que las está gestionando a nivel global y lo está revisando. Tenemos una reunión semanal que es más para vernos a nivel de equipo, que parece un poco raro, pero es un espacio en el que simplemente nos juntamos y charlamos. Tenemos también clase de yoga los jueves en horario laboral, que es un ritual también en el que compartimos. De hecho, hace poquito tuvimos una convivencia, todas las personas del equipo, y pudimos hacer por primera vez esa clase con la profe físicamente y ver cómo hay gente que tenemos el cuerpo como de madera y no nos podemos doblar, y otros que parece que son de gominola, ¿no? Así que muchos pequeños rituales semanales, tanto de equipos que comparten su día a día en pequeñas dailies de 10-15 minutos, como estos weeklies de seguimiento un poco semanal, que como te decía, aprovechamos para levantar la mano en los puntos más importantes de la semana, como también la parte final era hacer hincapié en elementos culturales. Esto, por ejemplo, lo incorporamos después de toda esta parte que hemos hablado trabajando con Fresh, y hacemos hincapié en esa parte más cultural, ¿no? Recordamos ciertas ideas, hacemos un refuerzo y yo creo que nos funciona bien. Muy bien. Miguel, has comentado lo del tema de equipo en remoto. Es algo que tiene muchísimos retos. ¿Cuál ha sido para ti el desafío un poco más retador y cómo lo habéis convertido en una oportunidad? Pues creo que hay dos. Uno que todavía tenemos que perfeccionar mucho y otro con el que me siento muy a gusto después del trabajo realizado. Empiezo por el bonito. La distancia podría hacernos un equipo pues más distante también, ¿no? A nivel de relaciones.
y no, tenemos la suerte de haber tenido muy presentes nuestros valores desde el inicio y que las personas que están en Bisiesto compartimos muchas cosas y además todos esos rituales que te comentaba, como que nos juntamos también una vez al mes todo el equipo para comer y echar el día en un coworking, o sea, tenemos como diferentes medios que nos aseguran que generamos buenas relaciones y esto luego se traslada en el trabajo, inevitablemente, ¿no? Entonces esta parte me siento muy contento, aunque no paramos de darle vueltas y es el equipo quien casi siempre trae las iniciativas. Todas estas que te he contado en realidad han partido de ellos, de ellas, que son los que piensan. Y la parte en la que todavía tenemos un reto brutal, a pesar de todo el camino recorrido, es en la comunicación. No hay una semana en la que no haya un cambio a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, esto que te contaba de las weeklies, antes dedicábamos una hora y media en que todo el mundo contaba cómo estaba. Ahora no. Ahora mandamos una lista con bullets, cada una más. Los bullets están limitados adrede para que tengamos que obligarnos a condensar la información y sobre esa información establecemos los puntos clave que se tratan en esa reunión y solo ocupamos un espacio muy pequeño. Pero esa idea de que cada persona en la compañía es un nodo y que a partir de 3 nodos, que es verdad que 3 personas se comunican una con otra directamente, a partir de 4 ya hay diagonales y empiezas como a multiplicar los flujos de comunicación a medida que sois más. Esta parte se lleva gran cantidad de mi tiempo y el de Paula, nuestra responsable de operaciones y proyectos, ¿no? Miguel, hay muchas personas que, a pesar de que después del COVID el trabajo remoto se convirtió en una práctica más normalizada, pero hay muchas personas que, a pesar de ello, todavía están muy en contra. Nosotros en Fresh, por ejemplo, defendemos mucho esa cultura del trabajo en remoto porque creemos que de alguna forma motiva desde diferentes perspectivas al equipo y es una forma muy, muy simple de lograr ese equilibrio, perdón, entre trabajo y vida personal. ¿Qué le dirías a estas personas que no están tan a favor de esta idea? Pues fíjate, aquí tengo una opinión bastante fuerte y es que a lo mejor tienen razón. Es decir, creo que no es sana la conversación de si el remoto es mejor o es peor. Creo que no es lo que me estás diciendo tú, pero me refiero cuando muchas veces se plantea el debate en redes sociales, ¿no? Remoto sí, remoto no, votos el 70%, al 80%. Creo que cada persona y por supuesto cada organización se encuentra en un momento distinto en el que esta manera de organizarse puede tener un impacto brutal. Para nosotros no es ningún secreto que trabajar en remoto dificulta los procesos creativos que sí que se daban de manera orgánica cuando estábamos en una misma habitación. Dificulta la comunicación porque aumenta los nodos y nos separa de manera obligada. Dificulta el entender si un compañero se encuentra bien o mal y exige la responsabilidad de ese compañero o esa compañera al expresarlo y nosotros de estar atentos para darnos cuenta a pesar de que no le vemos a veces la cara. Nos obliga a tener herramientas que aseguren que tenemos capacidad para generar, no sé si de forma orgánica, pero por lo menos empujar esos momentos de creatividad, de compartir, de equipo. Entonces, creo que el reto está en entender qué encaja contigo, con el tipo de persona que eres o con el tipo de organización que quieres crear y a partir de ahí abrazar lo bueno y lo malo que tiene cada una de las opciones. En el caso del remoto, abrazamos toda esta parte difícil que nos exige mucho trabajo y dedicar recursos extra para ganar capacidad de encontrar personas absolutamente afines con nosotros en prácticamente cualquier lugar del mundo, en este caso de momento cerca, pero en el futuro del mundo, y nos permite además conciliar con las vidas de las personas de una manera brutal. En Bisiesto ahora mismo somos 13 personas y de las 13 personas somos 3 chicos. Todo lo demás son chicas y ha habido varias de las personas, tanto chicos como chicas, que han tenido peques. Todos han podido compatibilizar, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de una mamá que decide dar el pecho, poder estar en su casa y simplemente apagar la cámara y tener la capacidad de estar en ese momento con su hijo en brazos, ¿no? O de un papá de llevárselo al parque, recogerlo en el colegio, ya no solamente por el remoto, sino por la flexibilidad de horarios que aplicamos también a ese remoto. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál es el tipo de empresa que quieres tener? ¿Cuál es el tipo de impacto que quieres causar? Bueno, pues yo este es el tipo de impacto que quiero que causemos en Bisiesto y para conseguirlo tengo que comerme el marrón de trabajar en remoto. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, Miguel. Vuelvo a Bisiesto. Te voy a hacer una pregunta pensando en retrospectiva, ¿cómo todo esto que habéis desarrollado con Fer y con Fresh ha impactado o impactó más bien en el cierre de 2023? Pues es interesante. Yo no sé si podríamos decir de manera muy directa, oye, este trabajo supuso
tantos miles de euros. Donde sí que creo que ha impactado, aparte de todo lo que hemos comentado ya, que tenemos mucha más claridad cuando vamos a plantearnos un proceso de contratación, cuando evaluamos el desempeño de los compañeros y compañeras, cuando nos planteamos cómo van a crecer, cuando aportamos feedback a nivel interno. Creo que una de las partes en las que este proceso nos ha impactado es en que nos ha generado más hambre. Porque con estas herramientas te das cuenta de que puedes llegar más lejos, ¿no? Y como somos gente ambiciosa, pues de repente queremos llegar más lejos, queremos utilizarlas para llegar más lejos. Así que creo que quizás si pudiera hacer un resumen y ya te digo, obviando todo lo que ya hemos hablado, creo que nos ha llenado de hambre sería uno bueno. Bueno, pues ideal. Al final ese es un poco el objetivo, que tener un equipo alineado te permita conseguir todos los objetivos de crecimiento que tienes en mente. ¿Qué feedback has recibido del equipo? ¿Cuál es la perspectiva de los managers? Muy bueno, la verdad es que, de hecho, esta idea de que estuviéramos involucrados gran parte de las personas de Bisiesto en todo el proceso de definición, creo que nos ha hecho que nos llevemos, que todavía no lo había comentado, no solamente el resultado del trabajo, sino incluso los procesos. Es decir, hemos hecho una serie de dinámicas incorporando a estas personas que también se quedan en casa. Nosotros, como expertos en experiencia de usuario, utilizamos herramientas parecidas cuando intentamos identificar los problemas de nuestros clientes o de sus productos digitales. Entonces, de repente, ver cómo estas mismas herramientas nos las podemos traer a casa, algunas distintas, otras parecidas, para evaluar cómo nos encontramos, creo que le ha hecho sentir a todo el mundo, incluido a mí, que en realidad teníamos más herramientas de las que pensábamos, las hemos podido descubrir y complementarlas con otras y ya las tenemos en nuestra cajita de herramientas para el futuro. Con lo cual, diría que el punto más potente que hemos dado a la gente que tiene vocación de gestionar personas y equipos es que se han sentido empoderadas y que además sienten que tienen no solamente herramientas, sino capacidad, porque son capaces de reconocer tanto lo que nos habéis entregado como el proceso para conseguirlo de nuevo, si mañana hay que, digamos, seguir trabajando en ello. Antes me hablabas de una situación específica en la que identificaste que se estaba dando una conversación entre el equipo donde habías dicho, "Buah, pues esto es cultura Bisiesto". Háblame un poco más o dame un ejemplo de otro momento en el que viste esto aterrizado. Pues mira, hace poquito, muy poquito, hemos incorporado lo que son performance reviews de los compañeros. Entonces, tenemos un espacio en el que una persona cuenta cuál es la percepción de sí misma y nos explica un poco los motivos en diferentes preguntas y apartados. Esto lo hace rellenando una pequeña encuesta que nosotros recibimos en un panel. Luego, el manager, sin haber visto esto, hace una evaluación sobre la persona en cuestión para, igual, sobre una serie de parámetros, como mínimo los que ya ha escrito esta persona y otros extra que como manager pues tiene visión. Y planteamos un poco qué retos queremos poner a esa persona para el año que viene, cómo se ha encontrado con los retos del año pasado y demás. Como era la primera vez que lo hacíamos, además, cuando me he puesto a repasar con los managers lo que habían escrito sobre sus compañeros y compañeras haciendo esa evaluación, me he dado cuenta de que en la mayoría de los casos, cuando se ofrecía una respuesta sobre qué se espera de la persona, qué podemos conseguir, cómo la podemos retar, todo el lenguaje que había alrededor era lenguaje adquirido gracias a esta herramienta de feedback que hemos ido trabajando, gracias a esos comportamientos que hemos ido definiendo. Entonces, de repente, te das cuenta cómo esta evaluación se está convirtiendo en algo, por supuesto, subjetivo, pero que elimina mucha subjetividad y se centra en toda esa madurez que hemos ido ganando, entendiendo quién somos, quién queremos ser, cómo queremos lograr ser lo que somos. Entonces, ese es un ejemplo súper tangible, que abras una performance review y veas que las evaluaciones que estás recibiendo de los managers a las personas son absolutamente accionables, absolutamente alineadas con los objetivos de la compañía y con sus valores y es sorprendente. Yo soy de esas personas que se frustra muchísimo cuando todo se tuerce y que de verdad daría saltos de alegría cuando me encuentro con una cosa de estas y bueno, pues di saltos de alegría. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. Creo que esta historia que nos has comentado de Bisiesto y todo el proyecto que hemos hecho en conjunto es en realidad un caso de, pues por no ser redundante, es un caso de éxito, pero me refiero a que contar con líderes como tú que creen en que el talento es quien al final puede darle el éxito a una empresa, a una organización, pues creo que eso es clave al final. Las personas que están detrás de que pasen cosas, de que el feedback funcione, de que hayan planes de acción, pues hacen una verdadera diferencia en las organizaciones.
Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, por todas tus palabras y por tu tiempo, Miguel. Igualmente a vosotros, ha sido un placer absoluto. Muy bien, muchas gracias a todos también por habernos escuchado y nos vemos en un siguiente episodio de Fresh Talk. Gracias.